Leonardo Menghini, gracias por venir a Brotes Verdes. No, al contrario, gracias por invitarme. ¿Sabes qué me pareció cuando vi que se estaba votando la reprivatización de los trenes? Sí. Que la voz de las víctimas de la tragedia de Once tenía que escucharse de algún modo. Ahora justo se avecina un nuevo aniversario, ¿no? Sí, el 22. El 22 son 13 años. Parece que fue ayer, pero fueron 13 años. 13 años donde parece que se aprendió bastante poco, donde la gente se ha olvidado fácil y donde me parece que en esta nueva corriente de achicar el Estado y todo, se está olvidando algo que es esencial, que es los organismos de control sobre todas las cuestiones de seguridad del transporte, digamos. O sea, el Estado tiene un rol indelegable más allá de la prestación del servicio, que es el control de ese servicio. Bueno, lo que falló en aquel momento, ustedes hablaban todo el tiempo de la corrupción mata, ¿no? Exactamente. La tragedia de Once se da en un contexto de una empresa privatizada. Ahora, si vos analizás la tragedia, las causas de la tragedia, las causas que llevaron a la condena, no solo de los empresarios, sino de los funcionarios, te das cuenta que lo que había en ese momento era una connivencia clara, un sistema armado desde el Estado, que le venía muy bien a ese empresario, pero que, digamos, tenía ese aval del Estado para poder hacer lo que quería, hacer, deshacer, y el Estado a su vez también tenía una discrecionalidad enorme, porque, digamos, había un sistema de subsidios sin control, un sistema de pasajes sin control, las obras las hacían los mismos, faltaban los controles ordinarios de los trenes, las reparaciones generales que tenía que pagar el Estado eran las que se hacían. Había un esquema básicamente que te lo voy a resumir, digamos, estaban las reparaciones parciales de los trenes, que ese era digamos, eso lo tenía que pagar la concesionaria, no lo hacía, el Estado miraba para otro lado. Entonces las reparaciones generales que las hacía ese grupo empresario a través de una empresa paralela que se llamaba Enfer, las pagaba el Estado. Entonces aceleraban ese proceso de pago de reparaciones. A eso sumale los subsidios sin control, a eso sumale el control de pasaje, a eso sumale las obras que no se hacían. Yo me acuerdo de haber descubierto que en el Banco Santander los Sirigliano habían comprado dólares con la plata, con el flujo de fondos de los subsidios. Sí, no, eso Federico Delgado, ahora fallecido, exactamente, sí. Abrió una causa paralela por eso. No, Once fue, digamos, cuando se destapó un modus operandi que había en el Estado, que después sirvió para muchas causas, porque el tema de subsidios y cómo funcionaba la discrecionalidad en el otorgamiento de la obra pública, que en ese momento los ferrocarriles formaban parte de eso, digamos, las reparaciones de los trenes, la compra de trenes, digamos, los negociados, los trenes de doble piso, por ejemplo, un negociado tremendo con un costo impresionante para el Estado que nunca se puso en marcha y que no sirvió, no sé, muchas obras. Y después la falta de control que se evidenció en los avisos que hubo para la tragedia de Once. Por eso me parece que en este momento es ahí donde hay que poner mucho el ojo. ¿Qué va a pasar con los organismos de control? No solo los controles, digamos, que la SIGEN, la AGN. La AGN hace un control post. La SIGEN, digamos, supervisa la contratación. Y después está la Secretaría de Transporte, ¿qué va a pasar con esos? ¿Qué va a pasar? El Ministerio que no existe, no sé, digamos, cómo va a quedar, en qué órbita va a quedar todo eso y cómo va a funcionar ese control. Es fundamental sostener eso, es fundamental porque ahí está realmente el servicio como tiene que ser prestado, ahí está la seguridad. Está bien, pero pará, vos como abogado de las víctimas, pero también como tío de Lucas. Sí. ¿Da igual que haya un concesionario privado o que lo tenga el Estado? Porque nada, uno puede tener un montón de críticas de cómo lo manejó el kirchnerismo después de la reestatización, sí, pero el servicio mejoró, cambió dramáticamente de los Toshiba 58 a los trenes nuevos, de no tener idea de cuándo llegaba a los relojes que te decían la frecuencia. Ahora está empeorando, me da la sensación de que a propósito parecía lo de ramal que para, ramal que cierra, sí. ¿Pero te da igual a vos? No, a mí no me da igual. Pero digamos, o sea, a mí no me da igual, a mí, Leonardo Menghini, pueden volver incluso los propios siriglianos, quizás. Exactamente, ahora hablas con Leonardo Menghini, yo te puedo decir, no, a mí no me da igual. Ahora, yo como, digamos, como
Los familiares de Once en sí no te puedo decir qué piensan. Nosotros somos muy libres en nosotros, tenemos una opinión muy distinta. Sí te puedo decir que los trenes vienen evidenciando una decadencia también en estos últimos años, que no ha tomado Estado público. En el 2023 hubo un montón de descarrilos que no llegaron a consecuencias, hubo pase de freno, colisiones menores, los trabajadores se cansaron de denunciar. Y mirá vos, antes de la tragedia de Once, los trabajadores también se cansaron de denunciar. Desde la Cámara de Diputados se impulsaron un montón de pedidos de informe que no fueron contestados. O sea, vuelvo a lo mismo. El tren... Obviamente, digamos que la privatización que llevó al Grupo Siciliano a manejar el Sarmiento es una concesión totalmente a dedo, o sea, tenemos que volver a cómo el menemismo privatizó los trenes, creó 5 grupos empresarios que manejaban colectivos y le dio la administración de los trenes a gente que no tenía experiencia. Partimos de eso y eso estaba todo mal. Obviamente que yo no quiero que eso pase, no quiero gente como Siciliano manejando los trenes. Tampoco quiero gente como Devido controlando los trenes. Claro. Entonces ahí está también el esquema. Y eso es lo que, en serio, digamos, es lo que hace a la seguridad del servicio. ¿Dónde tiene que estar el ojo del Estado? Más allá, yo tampoco quiero, digamos, vuelvo a lo mismo, no quiero un grupo empresario puesto a dedo y señalado y que le regalen los trenes para que hagan lo que quieran. Pero exijo que el Estado no abandone su rol. Claro. Exijo un organismo de control que trabaje, que supervise, que denuncie y que, si es necesario, digamos, señale a los responsables y los corra. Hablabas de... Perdón, sí. Y que escuche a los trabajadores y a los usuarios. Porque, digamos, ahí está muy puesto, digamos, ahí es donde está el ojo constante sobre el deterioro del servicio. ¿Quién lo usa? En el que lo usa y en el que lo trabaja. Claro. Vos hablabas de Devido, pero uno de los que estuvo en el Congreso votando esta ley ómnibus, que muchos no saben, pero incluye la reprivatización de los trenes, es Florencio Randazzo. Florencio Randazzo fue el hombre que hizo su capital político a partir de la restación. Exactamente. ¿Qué pensaste cuando lo viste? Y la verdad es que yo de Randazzo ya tenía una opinión personal muy formada, porque nosotros cuando decíamos cómo eran las cosas y decíamos que había que volver a... había que encontrar los responsables de la tragedia, pero que eso no tenía que pasar más y para eso había que trabajar de base, hacer un cambio. Randazzo vino a hacer un maquillaje sobre los trenes, a pintarlos, y no trabajaba en los frenos automáticos, no trabajaba en la señalización, no avanzó en el soterramiento o en los puentes. Yo no soy especialista en esa materia, pero sé que algo hay que hacer con los pasos a niveles, porque antes de la tragedia de Once estuvo la tragedia de Flores, un colectivo que se cruzó, y ese fue el gran preanuncio que el gobierno de ese momento desoyó. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la mirada del Estado sobre la seguridad del servicio? ¿Dónde está el control sobre quién, el concesionario del servicio, en el caso de ser privado, o el mismo organismo del Estado que lo brinda? Digamos, el Estado se tiene que poder controlar a sí mismo. Si nosotros no nos olvidamos de eso, maneje quien maneje los trenes, una tragedia de Once puede volver a pasar. Bueno, al margen de esto, todos los urbanistas dicen que esto va en el sentido contrario al en el que se están moviendo los países ricos, ¿no? Los países desarrollados. Más frecuencias, más trenes, más servicios, más control estatal. Sí, tenemos que hablar, hay una cuestión, digamos, en su momento, digamos, cuando vos cerrás los ramales ferroviarios, automáticamente aparecen, digamos, otros medios de transporte con mucho poder. Claro. Entonces, digamos, o sea, no es casualidad, y no me voy a meter en política, pero específicamente los camioneros tienen el poder que tienen, claro, porque los servicios de carga del servicio ferroviario están muy mal prestados. Muy mal en la época de los sicilianos, seguro, digamos, lo que eran los ramales de carga, digamos, el servicio de cargas que prestaban era deficiente por todos, pero también lo fue durante la gestión estatal. Entonces vuelvo a lo mismo. Digamos, la mirada, el Estado no puede no existir en materia de seguridad y control ferroviario. Leo, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a vos. Y a ustedes, gracias por haberse quedado hasta acá. El lunes, como siempre, a las 23 y hasta las 0:30 los esperamos para este espacio de reflexión,